Estás en un planeta extraño donde el aire mismo quiere matarte. Te quedan 40 minutos de oxígeno, un traje espacial roto y el cadáver de tu padre a tus espaldas. Tu única oportunidad de sobrevivir es unirte al hombre que acaba de intentar robarte. Aquí no hay héroes ni villanos, solo están los que llegarán vivos a la mañana y los que se quedarán para siempre en la jungla tóxica. Hoy analizaremos uno de los thrillers de ciencia ficción más atmosféricos de los últimos años, la película Prospect. Olvídense de los pasillos estériles y la alta tecnología. Prospect nos sumerge en un mundo de ciencia ficción sucia, donde el espacio no es una aventura romántica, sino un trabajo pesado, peligroso y, a menudo, ingrato. Desde los primeros fotogramas conocemos a C y a su padre, Damon. No son héroes ni exploradores, son los carroñeros de los confines de la galaxia, pequeños buscadores que gastan sus últimos centavos en alquilar un módulo de descenso decrépito para probar suerte en la Luna Verde. El estilo visual de la película es un personaje por derecho propio. Los directores Zeke Earl y Chris Caldwell crearon una atmósfera increíblemente tangible. Los trajes de los protagonistas parecen sacados de un desguace, cascos desgastados, parches en las mangas, tanques de oxígeno que silban. Esto genera una sensación única de futuro analógico. Aquí, la tecnología falla constantemente y las interfaces de los monitores recuerdan a los televisores antiguos. Este enfoque aterriza la historia de inmediato, haciéndola aterradoramente real. Entendemos que en este mundo, cada error se paga, no con dinero, sino con el tiempo que marca el sensor de oxígeno en tu muñeca. Cuando los protagonistas realizan un aterrizaje forzoso en los bosques de la Luna Verde, el espectador se encuentra con un contraste asombroso. Ante nosotros aparece un bosque virgen y denso, bañado por una luz suave. Pero esta belleza es engañosa. El aire del planeta está saturado de esporas tóxicas. Sin un casco hermético, un ser humano se convierte en fertilizante en cuestión de minutos. Este es un punto analítico crucial. La naturaleza en Prospect es absolutamente indiferente al hombre. No es malvada, simplemente no está diseñada para nuestra vida. Cada movimiento de los personajes es una lucha contra el entorno. Deben comprobar constantemente la hermeticidad, vigilar los filtros y no tocar los capullos que pueden disparar veneno. Vemos el modelo clásico de la fiebre del oro trasladado a condiciones de supervivencia alienígena. El objetivo principal de Damon es encontrar el merde, gemas valiosas que crecen dentro de capullos orgánicos. Por este botín ilusorio, está dispuesto a exponer a un riesgo mortal no solo a sí mismo, sino también a su hija adolescente. El padre de C es un personaje trágico y aterrador al mismo tiempo. Es el típico aventurero que cree que este próximo golpe lo cambiará todo. En sus ojos no se lee amor por su hija, sino una obsesión por la prospectiva, de ahí el título de la película. No ve en C a una niña, sino a una compañera, una función que debe ayudarlo a enriquecerse. Su relación carece de ternura. Es una alianza de negocio sellada por la sangre y la desesperación compartida. C crece en un entorno donde leer libros en su tiempo libre es visto por su padre como un lujo innecesario que interfiere con la preparación para el trabajo. El análisis de este dúo muestra un trasfondo social profundo. La pobreza empuja a las personas a los extremos, obligándolas a ver en sus seres queridos simples herramientas para alcanzar un fin. Damon los guía hacia lo más profundo del bosque tóxico, ignorando todas las advertencias y el sentido común. Su exceso de confianza es un escudo tras el cual esconde el miedo a un nuevo fracaso. Pero en un mundo donde el precio del error es la muerte, esa arrogancia se convierte en una sentencia. Lo que más me atrapa de esta parte de la película es el sonido. La respiración pesada de los protagonistas dentro de los cascos, el siseo de las válvulas, el crujido de las ramas bajo las botas torpes de los trajes espaciales. Los directores logran transmitir magistralmente esa sensación de claustrofobia en un bosque abierto. Constantemente sientes ese fino cristal del casco, la única barrera entre la vida y la descomposición instantánea de los pulmones. La primera parte de Prospect es una oda a la terquedad humana. Vemos a personas dispuestas a viajar millones de kilómetros para escarbar en el barro por un puñado de piedras brillantes. Es una película sobre cómo, incluso entre las estrellas,
Seguimos siendo los mismos seres codiciosos y desesperados que éramos en los tiempos del Klondike. C comienza su viaje como la sombra de su padre, siguiendo obedientemente sus ambiciones, pero muy pronto el bosque tóxico la obligará a pasar al primer plano y a tomar su propia decisión. El segundo tercio de la película comienza con un fracaso estrepitoso. Damon, cegado por la perspectiva del dinero fácil y su propia arrogancia, comete un error fatal, intenta imponer sus condiciones en un mundo donde no tiene ningún poder. En un enfrentamiento sucio y caótico con otros buscadores, muere. Este es un giro de guión crucial, el director le quita a C el suelo bajo sus pies. Todo su mundo, por duro que fuera, se sostenía en la autoridad de su padre. Ahora, está atrapada en la jungla tóxica con el hombre que apretó el gatillo, S. Aquí vemos el momento de la verdad. En cualquier otra historia, la protagonista debería huir aterrorizada o intentar vengarse. Pero Prospect es una película de pragmatismo puro. C comprende que, sin S, no podrá salir de allí. Él tiene la experiencia, tiene la información sobre la nave y, a pesar de estar herido, es su única oportunidad de salvación. Esta es la forma más extrema de madurez en cuestión de minutos. La niña deja atrás su tragedia personal en favor de la supervivencia funcional. Toma aire y elige la vida en lugar de la venganza. El personaje de Pedro Pascal es, sin duda, el mayor hallazgo de la película. Este no es el villano típico. Es un caballero de fortuna de los confines espaciales, un hombre cuyo código ha sido forjado por años de vagabundeo. Es elocuente, lanza metáforas filosóficas constantes, pero al mismo tiempo, su dedo siempre está en el gatillo. Su carisma es una herramienta de manipulación, C lo entiende perfectamente. Su dúo se construye sobre la desconfianza total. No es la historia del tío bueno o la huérfana. Es la alianza de dos profesionales, donde uno es un lobo herido, la otra es una loba joven que acaba de descubrir su propia fuerza. Vemos cómo, a través del dolor, el sufrimiento físico, nace entre ellos un equilibrio frágil. La escena donde C se ve obligada a realizar una cirugía improvisada a S para salvarlo de la infección es el punto de su unión definitiva. Es el momento en que el enemigo se convierte en el único activo vital. El análisis de su interacción demuestra que, en condiciones extremas, la moral es un lujo que los supervivientes no pueden permitirse. Mientras se dirigen al módulo de aterrizaje, los protagonistas se topan con otros grupos de buscadores. Vemos a aquellos que han pasado demasiado tiempo en la Luna Verde. Ya no son humanos, sino comunidades semisalvajes que han convertido la extracción de gemas en un culto retorcido. Es una demostración clara de lo que le sucede al hombre cuando las normas sociales desaparecen. El único objetivo es el recurso. En medio de esta locura, la alianza de CES parece el fenómeno más racional del planeta. Son dos solitarios que eligieron la lógica y el acuerdo en lugar de la agresión ciega. La película aumenta magistralmente la tensión a través de los detalles, el siseo de los filtros, el oxígeno restante en los sensores, los susurros en la maleza tóxica. Sentimos como el tiempo se nos escapa de las manos. La segunda parte nos lleva a lo principal. Sobrevivir no es solo saber disparar bien, es saber elegir aliados entre tus enemigos. En esta parte de la película ocurre una transformación radical en C. Su padre era su escudo, pero ese escudo resultó estar oxidado y, al final, la dejó expuesta al peligro. La verdadera vida de la protagonista comienza en el momento en que se da cuenta de algo crucial: su supervivencia depende únicamente de su capacidad para negociar con la realidad, por cruel que ésta sea. Ezra no reemplaza a su padre aquí. Actúa como un mentor severo que le demuestra que el mundo no es un conjunto de reglas, sino un espacio de posibilidades donde la perspectiva solo se abre para aquellos que saben reprimir sus emociones. Es un proceso doloroso de quitarse las gafas rosas, donde la venganza cede el paso al cálculo frío. Precisamente este tránsito hace que la película sea tan poderosa, no nos da respuestas fáciles, nos obliga a admitir que, a veces, tu único camino hacia la luz pasa por una alianza con quien alguna vez te arrebató esa misma luz. La etapa final del camino hacia el módulo de aterrizaje se convierte en una carrera contra la muerte. Visualmente, la película alcanza aquí su punto máximo de tensión. Los trajes espaciales de los protagonistas están completamente deteriorados.
Los cascos cubiertos por una capa de polvo tóxico y el diseño de sonido se enfoca en una respiración silbante entrecortada. CES ya no son solo compañeros, se convierten en un solo organismo, donde uno se encarga de la navegación y el otro de la potencia de fuego. Aquí, Trasback se aleja definitivamente de los cánones de la aventura clásica para adentrarse en un realismo crudo. Vemos como el bosque de la luna verde literalmente le succiona la vida. Debilitado por su herida la pérdida de sangre, empieza a perder el control, tiene que asumir el papel de líder. Esta prueba física desnuda la verdadera esencia de los personajes. En un mundo donde la supervivencia misma es una hazaña, el heroísmo es reemplazado por la resistencia. Cada paso es un esfuerzo sobrehumano, cada bocanada de aire cuesta una fortuna. En las cercanías de la lanzadera, los protagonistas se enfrentan al último obstáculo, un grupo de mercenarios que custodian el único transporte operativo. En esta escena, vemos cómo Se aplica todas las lecciones que le enseñó Ya no es una niña asustada, es una estratega. Comprende que en este bosque no hay lugar para el combate justo, solo existe el cálculo y la sorpresa. El conflicto aquí no se construye sobre una ideología, sino sobre la escasez pura. En la nave hay un número limitado de asientos, en los tanques, los últimos litros de aire. Los directores nos muestran un mundo donde el humanismo ha sido declarado definitivamente no rentable. Tiene que tomar decisiones que apenas ayer le habrían parecido monstruosas. Aprende a sacrificar lo pequeño para salvar lo esencial. No es solo el camino hacia la salvación, es una iniciación en el cruel mundo de los adultos, donde para ganar el derecho de ver el mañana, debes pagar con una parte de tu alma. En este capítulo vemos la culminación del crecimiento personal de Si al principio no era más que un instrumento en manos de su padre, aquí se convierte en una jugadora independiente, capaz de superar a mercenarios experimentados. Lo más potente de esta parte es cómo los autores muestran la degradación de las relaciones humanas bajo la presión del entorno. Y no están unidos por la amistad, sino por un vector común de movimiento. Es una alianza a pesar de todo, que solo es posible en condiciones de escasez total. Vemos que en el espacio del futuro no sobrevive el más amable, ni siquiera el más fuerte, sino aquel que se adapta más rápido a las reglas del bosque tóxico. No solo sobrevive, ella evoluciona, aceptando esa misma perspectiva de la que tanto hablaba ver la oportunidad donde otros solo ven la muerte. El desenlace de Prospect carece del patetismo de Hollywood, y ahí reside su mayor fuerza. A bordo del módulo de rescate, se enfrenta a su elección final. Tiene las gemas por las que murió su padre, y tiene a el hombre herido que se ha convertido en su único vínculo con la realidad. El momento más impactante es cuando se da cuenta de que las joyas que tanto buscaban son solo un lastre si no tienes a alguien que te ayude a arrancar el motor y cerrar la escotilla. Ella elige la vida, pero no por lástima, sino por una profunda comprensión de su nueva perspectiva. Dejando atrás las ambiciones de su padre, elige a un aliado vivo. Es el acto de madurez definitiva, reconocer que el recurso humano en el frío espacio es más valioso que un puñado de minerales. En el plano final, mirando cómo se aleja la luna tóxica, ya no es la misma niña del principio. Ha pasado por una iniciación de barro, sangre y falta de oxígeno. Ha aprendido no solo a sobrevivir, sino a tomar decisiones por las que tendrá que ser responsable el resto de su vida. El final está perfectamente aterrizado. Los protagonistas no salvan la galaxia, simplemente se ganan a pulso el derecho de ver el mañana. En mi opinión, superó al propio sistema de la luna verde. No permitió que la codicia la consumiera, como le ocurrió a su padre, ni se quedó como un depredador solitario, como Encontró un tercer camino, una alianza basada en el cálculo frío que, al final, le devolvió su humanidad. Prospect nos enseña algo vital: en el infierno más tóxico, tu filtro principal no es la placa de carbón de tu traje espacial, sino una mente clara y la capacidad de tenderle la mano a un enemigo a tiempo. ¿Y qué habrían hecho ustedes en el lugar de en ese último segundo? ¿Habrían abandonado al herido para quedarse con todo el botín, o lo habrían arriesgado todo por una alianza incierta? Escriban sus opciones en los comentarios.
Vamos a debatir esta difícil elección moral. Por cierto, el título completo de la película y una lista de survival horror similares en el espacio, los he dejado fijados en el primer comentario. Denle a like si les gusta este tipo de ciencia ficción sucia y suscríbanse a Story Arc Cinema. Recuerden, su principal perspectiva es en quién se convertirán mañana. Nos vemos en el próximo análisis.